Ministerio Internacional de Restauración Peniel presenta Un Momento de Restauración en la voz del apóstol Miguel Concuán. Este programa es patrocinado por Ministerios Dios Proveerá. Este programa es patrocinado por Ministerios Dios Proveerá. Por causa de Saúl, ya no quiero que siga siendo rey de Israel. Anda, llena tu aceite de tu cuerno. Dice que quiero que vayas a la casa de Jesse de Belén, porque ya escogí como rey a uno de sus hijos. Efrata y Belén es el mismo lugar. De ahí es donde surge, donde nace David, hermano, el que reemplazó a Saúl. El gran rey David, hermano, el dulce cantor de Israel, es procedente también de Belén. Es procedente, hermano, de Efrata. Qué tremendo, ¿por qué razón? Porque había un rey llamado Saúl, el cual nunca agradó el corazón de Dios. Por eso es que en Belén, en Efrata, debe de haber gente que agrade el corazón de Dios. Debe de haber gente, o sea, en la iglesia, hermano, hay todo tipo de personas. Pero qué lindo sería que todos entendiéramos que somos los David, somos la mano derecha, que somos los Benjamines, que estamos listos para que el cuerno de aceite sea derramado sobre nosotros. Hermano, yo no sé si en esta noche estoy profetizando o solo le estoy predicando, pero no lo sé. Probablemente Dios se reservó este día para decirte: yo quité a aquellos Saúles y yo te voy a ungir en esta noche a ti. ¿Sí me explico? Yo quité a aquellos Saúles que no quisieron nada y yo te elijo ahora. Ya no llores por aquellos que se fueron. Ahora el Señor te unge a ti. ¿Alguien me está escuchando hoy? Hermano, pero todo eso sucede en aquel famoso lugar de ahora, pero no era famoso antes, en Efrata, en Belén. Hay otra cosa importante también aquí, hermano. Cuando vamos a primera de Samuel capítulo 17, vamos a seguir leyendo. Primera Samuel 17, 12, dice: había un hombre de Belén llamado Jesse, que en tiempos de Saúl era ya de edad muy avanzada. Este hombre tenía, dice, 8 hijos, y uno de los cuales era, dice, David. Uno de los cuales era David. Qué lindo, hermano. Qué lindo que cuando el Señor venga a buscar algo o alguien que usar, venga a la iglesia y encuentre un David, encuentre un Benjamín. Esto es poderoso. El mismo lugar donde Dios permite que Raquel sea sacrificada y Dios permite que su hijo no sea hijo de dolor. El mismo lugar donde Dios reemplaza a Saúl y llega a un David. El mismo lugar donde ungen a un David. Dice primera de Samuel, que ahí, hermano, primera de Samuel 17, verso 12 al 58, ahí lo encuentra, lo lee en su casa. Ahí en Belén fue, hermano, donde David mató a Goliat. En Belén, en Efrata. Ahora, ¿por qué vuelvo a decirle estas cosas? Haz de cuenta que aquí es tu Belén.
Aquí es tu Efrata. Aquí es donde tú vas a vencer a tus enemigos. Aquí es donde vas a derrotar a tus Goliaths. Hermano, yo sé que hay problemas que se le han agigantado. Yo sé que hay problemas que a usted se le han agigantado y los ha visto grandísimos. Y usted ha llegado a decir, ¿cómo? ¿Cómo voy a solucionar eso? Y el Señor habla a través de David, porque David dijo, ¿quién es ese incircunciso? ¿Quién es ese que está insultando a los ejércitos del Dios Todopoderoso? Hermano, y agarra su onda y le pone un misil aquí exactamente en la frente y lo derriba. Ahora, ¿dónde pasan esas cosas? En Belén. Diga conmigo, Belén. En Belén, en Efrata, supuestamente donde nadie quería esa tierra. Es más, hermano, si en los últimos probablemente 60 años han surgido las peleas tremendas allá en el Medio Oriente, porque esas tierras ya nadie las quería, man. Eran puros desiertos, no había nada. Pero recuérdese que como Israel es el reloj de Dios, es la higuera, hermano, empezó a cobrar vida todo aquello. Empezó a reverdecer. La higuera empezó a reverdecer, hermano. La tecnología empezó, hermano, a ser repartida a través de los judíos al mundo. ¿Usted cree, hermano, que en las naciones hay más gente inteligente que los judíos? Con el perdón de los alemanes y de los ingleses y de los americanos y de los chinos. Si hay gente inteligente, intelectual, hermano, son los judíos. Estos judíos ya tienen un sistema para que el mar de agua salada se convierta en dulce cuando no haya agua potable. ¿Quién puede hacer estas cosas, hermano? Solo Dios, a través de aquellos que Él ha escogido. Hermano, en Belén hay varias batallas que hay que pelear. Por ejemplo, David, hermano, en cierta oportunidad, en medio de todas sus batallas, tuvo sed. Tuvo sed. Dice segunda de Samuel capítulo 23 y verso 14. Segunda de Samuel 23 verso 14 en adelante. Dice, David se hallaba en la fortaleza al tiempo que un destacamento filisteo se encontraba en Belén. Y David expresó este deseo: ojalá alguien me diera de beber de agua del pozo que está en la puerta de Belén. Entonces los tres valientes penetraron en el campamento filisteo y sacaron agua del pozo que está en la entrada de Belén y se la llevaron a David. Pero dice, él no quiso beberla, sino que la derramó como ofrenda al Señor. Esta es una experiencia, hermano, que cuando uno la lee se da cuenta uno que hay gente realmente que llegan a amar a su líder y están dispuestos a dar la vida por él. Hermano, David tenía sed. David tenía sed, pero no había agua. Y había un pozo, hermano, en la entrada de la puerta de Belén. Y él solo mencionó que quería beber agua. Y habían tres valientes, diga conmigo, tres valientes, que solo escucharon que David tenía sed y no les importó arriesgar su vida. Sabían que los filisteos estaban ahí y tres de ellos se bajaron y trajeron agua para que David tomara agua. Eso fue en Belén, diga conmigo, en Belén. Ahora, en Belén es donde los valientes son probados. En Belén es donde los valientes son probados, porque ellos pudieron haber dicho, no, está peligroso. ¿Cómo vamos a arriesgar la vida por David? ¿Por qué? Si quiere tomar agua él, que vaya él.
Hermano, pero todo tiene un significado. El día que usted dice, no, yo voy a trabajar en la obra del Señor, no lo hago por mi pastor, lo hago por el Señor. Lo hago por mi rey. Yo voy a trabajar en la obra del Señor. Eso quiere decir que usted está yendo a traer agua. Esa es figura de exponer usted su tiempo, de exponer muchas cosas que usted tiene y darlas en servicio al Señor. Por eso le digo que estar en Belén es, hermano, un lugar donde los valientes son probados. Si nos dijeran, hermano, que tenemos que vigilar en esta noche, ¿qué haríamos? Dijéramos, no, yo tengo sueño, me tengo que. Pero miren, hermanos, pasaron vigilando los pedazos de una persona por 3 y 4 días, casi una semana, hermano. Y todavía la siguen, hasta la reemplazaron por la guadalupana, porque hasta la foto de ella pusieron en vez de la guadalupana. Se da cuenta cómo el mundo es más entregado que los propios cristianos. Cómo el mundo puede ser tan dado, hermano. Cómo la gente de allá afuera puede ser tan dada a esas cosas que no tienen ningún resultado. Ahora dígame usted, si vigilar en la noche, aunque no nos vamos a quedar, no se preocupe, ya algunos se asustaron. No se preocupe, pero si vigilar o hacer oración nos va a hacer daño. Si orar nos va a hacer daño. Si el hacer trabajo personal nos va a hacer daño. Si ayunar nos va a hacer daño. Estaba leyendo yo acerca de una biografía de uno de los ministros americanos que Dios ha usado en los últimos 40 años acá, y él decía, la guerra espiritual, aquel que practica la guerra espiritual, decía, primero debe de aprender a lidiar y a poner en paz su propia vida, para que cuando haga guerra espiritual tenga victorias ganadas. Porque si no ganamos nuestras propias batallas, ¿cómo vamos a ganar las batallas afuera? Entonces él decía, si usted quiere hacer guerra espiritual, quiere ser un guerrero de Dios, primero, decía él, santifique su vida. Ahora, ¿cómo nos vamos a santificar, hermano? Nos tenemos que privar de muchas cosas. Y los valientes se santifican, hermanos, en Belén. Porque en Belén fue donde derramaron el aceite sobre David, donde derramaron la unción. ¿Queremos unción de lo alto? Tenemos que santificarnos. Tenemos que santificarnos. Ahora, como no lo quiero tener toda la noche aquí hoy, hermano, el profeta Miqueas, un profeta de que alguien dirá, ¿y dónde está ese? ¿Verdad? Porque raramente alguien predica sobre las profecías de Miqueas. Miqueas, hermano, en el capítulo 5 y verso 2, habla y profetiza acerca, hermano, del nacimiento de Jesús. Y dice, en cuanto a ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá un gobernante de Israel que desciende de una antigua familia. ¿De dónde descendía? De una antigua familia. ¿Y por qué dice el profeta Miqueas que nacía de una antigua familia? Porque, hermano, en Belén fue donde aquella mujer llamada Ruth, hermano, encontró su redención. En Belén conoció, hermano, Ruth, aquel Booz que es figura de Cristo, que la redimió, que pagó la deuda por ella. Por eso le digo a usted que Belén, hermano, que la iglesia de Jesús es algo glorioso, porque en la iglesia pueden pasar cosas extraordinarias. Porque en la iglesia donde adoramos, donde bendecimos, donde escuchamos la palabra del Señor, pueden pasar cosas increíbles. Porque así como Raquel murió en Belén, también Ruth agradó a Dios y encontró quien la redimiera.
Ruth, hermano, es la abuela de nuestro Señor Jesús. Imagínense cuántos años de diferencia, hermano. Cuántos años de diferencia. Muchos años de diferencia. Mas sin embargo, hermano, ya estaba escogida Efrata, ya estaba escogida Belén para que sucedieran cosas extraordinarias. Hermano, cuántas cosas han pasado en nuestra familia, en nuestro abuelo, en nuestra abuela, en nuestra mamá, en nuestro tatarabuelo. Nosotros no lo sabemos, pero hoy en día, hermano, se está cumpliendo probablemente una profecía que Dios le dio a nuestros tatarabuelos y hoy estamos disfrutando nosotros de eso. Por eso es bueno que nosotros entendamos hoy en este día que debemos de permanecer en Belén. Porque está profetizado, hermano, que en Belén es donde desciende la estrella, donde la estrella alumbra. Dice Lucas capítulo 2 y verso 4. Dice, por esto José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén en Judea, donde había nacido el rey David. Porque José era descendiente de David. Y sucedía que mientras estaba en Belén, llegó a María el tiempo de dar a luz. Hermano, María da a luz porque María fue favorecida. María fue favorecida por el Espíritu Santo de Dios y dio a luz en Belén. Mire, cuando alguien pierde el favor de Dios, hermano, Raquel muere y el favor de Dios se retira de ella, porque hasta el hijo que iba a nacer era un hijo de tristeza y de dolor. Pero nuestro Cristo Jesús no fue un hijo de tristeza ni de dolor. Nuestro Cristo Jesús fue el redentor del mundo. Nuestro Cristo Jesús es el redentor del mundo, es el salvador del mundo. Bendito sea el nombre del Señor en esta noche. Sigue diciendo la palabra del Señor. Lucas 2:8. Cerca de Belén habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, dice, cuidando sus ovejas. Quiero que preste atención a esto. Dice, de pronto se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y ellos tuvieron mucho miedo. ¿Por qué, hermanos, los pastores tuvieron miedo? Porque ellos nunca habían tenido una revelación de esa magnitud. Ellos nunca habían visto algo extraordinario, nunca habían visto ángeles. Por eso hoy en día quiero decirle a usted y a los que nos ven a través de la televisión, hay pastores que cuando hay una revelación, que cuando hay algo glorioso, todavía tienen miedo. ¿Por qué razón? Porque no tienen esa revelación que Cristo quiere que tú tengas. Pastores, hermano, que no pasan de lo mismo en su enseñanza, y Dios quiere que usted como oveja escuche otras cosas, que usted se alimente bien. Nosotros no tenemos por qué asustarnos cuando Dios nos habla a través de su palabra. No tenemos por qué asustarnos cuando Dios nos revela una palabra. No, hermanos, si la revelación es para nosotros, para los hijos. En aquel tiempo a aquella gente le hablaba en parábolas, pero a nosotros, hermanos, nos es dado a conocer el reino. Nos es dado a conocer la palabra. Yo no sé por qué los pastores se asustan. Tal vez hay algo, hermano, tal vez hay algo, un significado de alguna palabra y dicen, oh, eso no es bíblico, porque no lo escudriñan. Entonces el ángel dijo, no tengan miedo. Y hermanos, si los pastores se asustan, imagínense las ovejas. Imagínense si los pastores se asustan, ¿cómo no van a estar asustadas las ovejas? Por eso la oveja debe estar segura, hermano, que en Belén, ahí nació el Salvador. Por eso que le digan lo que le digan, usted debe estar seguro. ¿Dónde está usted? Que le digan lo que le digan, usted debe estar seguro cuál es su iglesia, quién es su pastor. Usted no se asuste. Usted vaya a las escrituras. Cuando usted nos escucha a nosotros enseñar algo, siempre búsquelo en la palabra del Señor.
Alguien me dice, lo escucho a usted y he tratado de ver si es cierto las cosas que usted dice, y voy a mi casa y lo busco en la palabra y me doy cuenta que todo lo que dice es la verdad. Hay gente que es confundida porque no va a la Biblia. Hay gente que es confundida porque no estudia las Escrituras. Entonces, el ángel les dijo, no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. ¿Dónde nació? Ya conmigo en Belén. Hermano, el que está en Belén va a tener revelaciones. El que está en Belén, hermano, los ángeles le van a traer una palabra fresca continuamente. Hermano, hay ¿cómo se llama? Hay un tipo de enseñanza que hay que repetirla como una liturgia todos los años. Es la misma enseñanza que dan desde enero hasta diciembre. Y después, hermano, empieza el otro año y son las mismas enseñanzas otra vez. ¿Usted cree que ahí hay revelación? ¿Ah? No hay revelación, porque es lo mismo de siempre. Porque ya está el manual escrito y es lo mismo de siempre. Entonces, cuando los pastores escuchan que el Señor se reveló a alguien y que le habló y que se le presentó un ángel, ¿usted cree que los ángeles, hermanos, no se presentan todavía? Claro que hay revelaciones angelicales. Hay revelaciones a través de la palabra, donde la gente no debe de asustarse, sino al contrario, decir, gracias, Señor, porque te estás revelando a nosotros. Gracias porque nos estás dando a conocer tu palabra. Hermano, y ya para cerrar este tiempo, porque dice, hoy les ha nacido en el pueblo de David, verso 8, un Salvador que es el Mesías, el Señor. Como señal encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales, dice, y acostado en un establo. En aquel momento apareció junto, dice, al ángel, muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan. Hola, bendiciones para todos. Si deseas saber más información de Ministerio Internacional de Restauración Peniel, agréganos Facebook, /Restauración Peniel _Ministerio Internacional. Si deseas ver nuestra programación a cualquier hora, suscríbete a nuestro canal en YouTube, /1MIRP. Bendiciones, les saluda la pastora Mida Cuncuán. Desde el calor de nuestro hogar les deseamos feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hola, bendiciones, ¿cómo están todos? Qué bueno que están con nosotros. Desde el calor de nuestro hogar, como decía la pastora Miriam, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias por estar en sintonía de la familia de Vida TV y también de la programación de Un Momento de Restauración. Que Dios los bendiga y siga en sintonía de Vida en tu ciudad. Ministerio Internacional de Restauración Peniel, la Iglesia para la Familia, les invita para que asistan a nuestros servicios todos los días, miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y por supuesto los domingos a las 7 de la noche en la gran fiesta familiar. Ministerio Internacional de Restauración Peniel, la Iglesia para la Familia. Este programa es patrocinado por Nathan Optical. ¿Sabía usted que estudios hechos por la Asociación Internacional de Optometría nos alerta que cada 8 de 10 personas tiene problemas con su vista y no lo sabe? Si usted sufre de los siguientes síntomas: dolores de cabeza, no puede ver de lejos, ardor y comezón en los ojos, visión borrosa, ojos rojos y llorosos, somos la solución a su problema. Ofrecemos servicio profesional en la comodidad de su casa y a precios económicos con facilidades de pago. 562-726-8077.
Gracias por su sintonía a este programa. Le invitamos para que nos vea los días viernes a la 1:30 p.m. Gracias por su sintonía.